Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola amigos que nos ven a través de este canal Vida TV, te damos la bienvenida a Perlas de Sabiduría, un canal lleno de amor, de paz, ¿sí? Para que tú entiendas el propósito tuyo en esta vida. Y esta semana tengo una perla muy linda, muy importante. Sabemos que si tú estás escuchando en este momento este canal es porque Dios se ha manifestado a tu vida. Y para que Dios se manifieste en tu vida es porque algo pasó en tu corazón. Hubo un cambio, hubo una nueva oportunidad y por eso estamos todos agradecidos con Él. ¿Y qué pasó? Bueno, el Señor nos despertó, el Señor nos pasó de las tinieblas a la luz y ahora somos hijos suyos, somos nuevas criaturas y nosotros declaramos que las cosas viejas pasaron y que de ahora en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿cómo Dios se manifiesta a nuestra vida? Bueno, Dios se manifiesta de diferentes maneras. En alguna oportunidad de repente el Señor te sanó de una enfermedad y esa fue la manera como Dios se manifestó en tu vida. De repente el Señor te ayudó en tu necesidad. Sí, fue tu proveedor y esa fue la manera como Dios se manifestó. Y de muchas maneras también el Señor se manifiesta. Pero yo hoy quiero hablarles de las 3 maneras principales como Dios se manifiesta. ¿Sí? Hay de muchas maneras, pero yo les voy a hablar las 3 maneras principales. Y la primera manera como Dios se manifiesta es a través de la creación. ¿Sí? Dios se manifiesta a través de lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Dicen los biólogos, los científicos a estas alturas, en este siglo, todavía ellos no han podido identificar bien de dónde vienen todas las cosas, cómo fueron creadas todas las cosas. Todavía es una incógnita, no hemos quedado en simples teorías. Ellos no han podido constatar a través de la ciencia cómo surgió el mundo. Y es que el mundo o todas las cosas que nosotros vemos son tan complejas. Solamente pensar que venimos de una célula y en lo que nosotros nos formamos o que el planeta cuelga, ¿sí? Alrededor de la nada, es redondo y no cae. O todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, los ciclos, los animales, todo lo que fluye, los sentidos, que tú me puedas escuchar, que tú me puedas ver, que podamos palpar, que podamos sentir, son cosas sobrenaturales que solamente vienen de un Dios sobrenatural. Y por eso la palabra dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, nadie tiene excusa de decir Dios no existe. ¿Por qué? Porque a través de la creación nosotros podemos ver al Señor. Pero muchas personas piensan que su Dios es la misma creación. He escuchado que hay unos países que adoran las ratas, que para nosotros es un animal de repente sucio, de repente inmundo. Ellos piensan que es un roedor inteligente, que es un animal astuto. Otros adoran las vacas, otros adoran en México, por ejemplo, al sol, a la luna, ¿sí? Tienen unas pirámides allá y adoran esta clase de cosas. Y es porque su entendimiento está tan entenebrecido que no pueden ver lo que Dios ha hecho. Que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, no podemos decir que que nadie te ha hablado del Señor, porque la misma creación te puede hablar de Él. Y la segunda cosa, como Dios se manifiesta, es a través de su palabra. Sí, muchos sabemos, bueno, sí, hay un Dios, hay algo sobrenatural, porque las cosas que existen, nadie las inventó, nadie las puede hacer a estas alturas. Entonces sí hay un Dios, pero ¿cómo puedo yo conocer a este Dios?
Bueno, a este Dios lo podemos conocer a través de su palabra. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu y necesitamos adorarle. Dios es omnipresente. Dios es espíritu, Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Si tú estás en Estados Unidos, allí puedes invocar a Dios porque Dios está allí contigo. Si tú estás en la Patagonia, si tú estás en la China, si tú estás en la India, si tú estás en Australia, en todos lados Dios está, porque Dios es espíritu y eso lo dice la palabra. Dios es omnipotente. Él lo puede todo, Él puede hacer todas las cosas. En su palabra nosotros vemos cosas maravillosas que fueron escritas allí a lo largo de 1500 años y que cada cosa que fue escrita en su palabra compagina una con otra. Y muchas de las personas que fueron inspiradas por Dios para escribir la Biblia jamás se conocieron, jamás se vieron. Pero la palabra, como es inspiración de Dios, lleva una concordancia, una congruencia increíble. Y allí nosotros podemos conocer al Señor. Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnisciente. Él conoce el pasado, el presente, el futuro y todo está escrito en su palabra. Desde la antigüedad nosotros podemos ver las maravillas que Dios nos ha mostrado. Incluso nosotros podemos saber lo que viene para el futuro, lo que va a pasar en los últimos tiempos, en los últimos días de estos reinos terrenales. Viene un reino celestial, un reino perdurable a través de la eternidad. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? O cómo Dios también se manifiesta a través de su palabra. Entonces, Dios se manifiesta a través de la creación y Dios se manifiesta a través de la palabra. Dice también Juan 20, 30 al 31. El propósito del libro, o sea, de la Biblia. Hizo además Jesús muchas cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esa es la tercera cosa como Dios se manifiesta. Y esa es la tercera forma como Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de su Hijo, quien es la segunda persona en la Trinidad, ¿sí? Dios se ha manifestado a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. No solamente para que nosotros lo conozcamos, sino para Él darnos una nueva oportunidad. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero ¿cómo nosotros creemos en el Hijo de Dios? Creemos es por fe, ¿sí? Nosotros creemos por fe que Él vino. Él partió la historia en dos, el antes y el después. ¿Y cómo fue eso? Bueno, eso fue una gran noticia que todos estamos escuchando. Que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Redentor, ¿sí? Y que a través de su sangre preciosa, Él nos limpió de pecado para que tengamos vida eterna. Entonces Dios se manifiesta de manera increíble. Y a través de su Hijo, bueno, el Señor nos dijo, ustedes también van a hacer señales y prodigios donde veremos la gloria de Dios manifiesta, los dones, tantas cosas que nosotros vemos a través de la manifestación de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Señor? Dios se manifiesta a través de su creación, a través de su palabra y a través de su Hijo. ¿Cómo? Con gran poder. Y eso nos trae victoria y Él nos da las herramientas que nosotros necesitamos para vivir una vida
con propósito, una vida de fe, donde nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, donde podamos ver manifestados en nosotros esos frutos del Espíritu, donde podamos ver ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, la cual Él nos enseñó y están en su palabra, están en su libro, y que hoy nosotros seguimos sus pasos. Bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Perlas de Sabiduría. Dios les bendiga.